Hay momentos en la aviación donde toda la tecnología del mundo se vuelve inútil y solo quedan tres cosas a la experiencia de décadas: el instinto de supervivencia y la fe inquebrantable en que el cielo recompensa a quienes nunca se rinden. El vuelo 428 de Barcelona S. o Paulo navegaba tranquilamente sobre el Atlántico cuando el capitán Ricardo Mendoza, de 52 años y 25 años de experiencia como piloto comercial, vio en el horizonte algo que heló su sangre: una pared negra de nubes que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Copiloto Togis: ¿está viendo esto?, preguntó Ricardo, señalando hacia la formación tormentosa que se acercaba rápidamente. Sí, capitán. Nunca había visto algo así, respondió el joven copiloto Miguel Torres, de apenas 28 años, con apenas 3 años de experiencia en vuelos comerciales. En cuestión de minutos, lo que había comenzado como un vuelo rutinario se transformó en una pesadilla. La tormenta los envolvió como una bestia hambrienta, sacudiendo el Boeing 777 como si fuera un juguete en manos de un niño furioso. Control de tráfico aéreo, aquí vuelo 428, gritó Miguel por el radio. Estamos experimentando turbulencia severa. Ian. Pero antes de que pudiera terminar la frase, un rayo iluminó la cabina con una luz cegadora, seguido inmediatamente por un estruendo ensordecedor. Todos los sistemas eléctricos del avión se apagaron instantáneamente. El panel de instrumentos, que segundos antes brillaba con docenas de luces y pantallas, se sumió en una oscuridad total. El radar desapareció. El sistema de comunicaciones murió. Los instrumentos de navegación se volvieron inútiles. «Capitán», gritó Miguel, con pánico evidente en su voz. «Hemos perdido todo. No tenemos instrumentos». Ricardo miró el panel muerto frente a él, sintió como la lluvia golpeaba el parabrisas con una furia que parecía querer romper el vidrio, y escuchó el viento rugiendo alrededor del avión como un demonio desatado. Pero en lugar de entrar en pánico, algo extraordinario sucedió. Ricardo Mendoza sonrió. «Miguel», dijo con una calma que contrastaba dramáticamente con el caos que los rodeaba, «¿recuerdas lo que te enseñé el primer día que volamos juntos?». «¿Qué, capitán?». «Que los instrumentos son útiles, pero un piloto verdadero vuela con el corazón en sí. Esta historia está acelerando tu corazón». Deja un like para honrar a todos los pilotos que enfrentan lo imposible con valentía. Suscríbete al canal para más historias reales de heroísmo en las alturas. Y en los comentarios cuéntanos desde dónde estás viendo y qué hora es en tu ciudad. Tu apoyo nos inspira cuando todos los instrumentos fallan y la tecnología te abandona. Un piloto veterano debe confiar en algo más primitivo y poderoso: los sentidos que la experiencia ha afinado hasta convertirlos en una forma de magia. Ricardo cerró los ojos por un momento, bloqueando el caos visual que los rodeaba, y se concentró en algo que había aprendido a hacer durante sus 25 años volando, en escuchar al avión. «Miguel, necesito que hagas exactamente lo que te diga». «Cuando te lo diga», ordenó Ricardo, manteniendo sus manos firmes en los controles. «Pero, capitán, no podemos ver nada. No sabemos dónde estamos, no sabemos nuestra altitud, no sabemos». «Miguel», interrumpió Ricardo con voz serena pero autoritaria, «respira». «Ahora escuchan». El joven copiloto trató de calmarse y prestó atención. «¿Escuchas el sonido de los motores?», preguntó Ricardo a Miguel. Se concentró. «Sí, suenan normales». «Exactamente. Los motores nos están diciendo que tenemos potencia suficiente». «Ahora siente la vibración del avión». Miguel puso sus manos en el panel y sintió las vibraciones que atravesaban la estructura del Boeing 777. «¿Qué sientes?» «Vibración constante, no hay irregularidades». «Perfecto. Eso significa que estamos volando, no cayendo. Ahora mira hacia adelante. ¿Ves algo?». Miguel escudriñó a través del parabrisas azotado por la lluvia. Solo oscuridad y lluvia. Mira más lejos. Más allá de la tormenta, Miguel forzó la vista y después de un momento vio algo. «Capitán, hay luces». «Muy tenues a las 2 en punto». «Excelente», exclamó Ricardo. «Esas son las luces de una ciudad». «Probablemente Gesifi, basándome en nuestro tiempo de vuelo». «¿Cómo puede estar seguro?». «Porque he volado esta ruta cientos de veces. Mi cuerpo conoce el tiempo, la distancia». La sensación. Ricardo comenzó a ajustar suavemente los controles, guiándose únicamente por el sonido de los motores y la sensación del avión respondiendo a sus comandos. «Miguel, necesito que vayas a la cabina de pasajeros». «¿Que por qué?». «Necesito que les digas a los pasajeros que mantengan la calma, que su capitán tiene todo bajo control
Pero, y si me preguntan qué está pasando, Ricardo miró a su copiloto con una sonrisa confiada. Diles la verdad, que estamos volando a la antigua usanza. Como los pioneros de la aviación, a Miguel se dirigió hacia la cabina de pasajeros, donde encontró a 247 pasajeros en diversos estados de pánico. Algunos rezaban, otros lloraban, muchos se aferraban a sus asientos. Señores pasajeros, anunció Miguel por el intercomunicador de emergencia, habla el copiloto Torres. Quiero que sepan que el capitán Mendoza, con 25 años de experiencia, tiene la situación completamente bajo control. ¿Qué está pasando?, gritó una mujer desde la fila 12. Estamos experimentando una tormenta severa que ha afectado temporalmente nuestros instrumentos. Pero el capitán Mendoza está volando el avión manualmente, usando su experiencia y habilidad. ¿Eso es seguro?, preguntó un hombre nervioso. Miguel pensó en Ricardo, calmado y confiado en la cabina, y respondió con convicción: Señor, están en las mejores manos posibles, en la oscuridad total. Cuando la vista falla y los instrumentos mueren, un piloto maestro debe convertirse en director de orquesta, dirigiendo una sinfonía de sonidos mecánicos que solo él puede interpretar. De vuelta en la cabina, Ricardo había entrado en un estado de concentración profunda que Miguel nunca había presenciado. El capitán tenía los ojos cerrados, las manos moviéndose suavemente sobre los controles, como si estuviera tocando un instrumento musical invisible. «Capitán, ¿qué está haciendo?», preguntó Miguel al regresar. «Estoy escuchando la conversación entre el avión y el aire», respondió Ricardo sin abrir los ojos. «Cada cambio en el sonido de los motores me dice algo. Cada vibración es un mensaje. No entiendo a Miguel. Cuando el motor izquierdo suena ligeramente más alto que el derecho, significa que estamos inclinados hacia la izquierda. Cuando siento una vibración específica en los pedales, sé que estamos perdiendo altitud». Ricardo ajustó suavemente la palanca de control, y Miguel sintió como el avión respondía. «Ve, ahora los motores suenan equilibrados. Estamos nivelados». «¿Cómo aprendió a hacer esto?». «Mi abuelo era piloto de guerra. Me enseñó que los instrumentos pueden mentir, pero el avión nunca miente. Solo tienes que saber escucharlo». En ese momento, un rayo iluminó brevemente el cielo, y Miguel pudo ver que estaban volando a través de nubes densas y oscuras. «Capitán, ¿cómo sabe que estamos yendo en la dirección correcta?». Ricardo señaló hacia adelante. «¿Ves esas luces distantes?». Miguel miró y vio pequeños puntos de luz apenas visibles a través de la tormenta. «Sí, esa es nuestra estrella guía. Mientras mantengamos esas luces a la vista, estamos en el rumbo correcto. Y si las perdemos, no las perderemos», dijo Ricardo con una confianza que tranquilizó a Miguel, porque no voy a permitirlo. La tormenta continuaba rugiendo alrededor de ellos, pero dentro de la cabina había una extraña sensación de calma. Ricardo había transformado el caos en una danza controlada entre el hombre y la máquina. «Miguel, quiero que entiendas algo», dijo Ricardo mientras continuaba pilotando por instinto puro. «¿Qué, capitán?». «Este momento, este desafío, es exactamente para lo que hemos entrenado toda nuestra vida. No para los vuelos fáciles, sino para momentos como este. ¿No tiene miedo?». Ricardo abrió los ojos por primera vez en varios minutos y miró a su copiloto. «Por supuesto que tengo miedo, pero el miedo no es mi enemigo, es mi compañero. Me mantiene alerta, me mantiene enfocado». «¿Cómo puede estar tan calmado?». «Porque sé algo que la tormenta no sabe». Que he prometido llevar a estas 247 personas a casas sanas y salvas. Y nunca he roto una promesa». Miguel sintió una nueva confianza creciendo en su pecho. Estaba presenciando a un maestro en acción. «Capitán, ¿qué puedo hacer para ayudar?». «Mantén los ojos en esas luces. Si las pierdo de vista, tú serás mis ojos». «¿Han entendido, ni Miguel?». «Sí, cuando salgamos de esto, quiero que recuerdes cada segundo, porque algún día tú serás el capitán y necesitarás recordar que volar no es solo sobre tecnología. Es sobre fe cuando un piloto debe aterrizar un avión sin instrumentos, en medio de una tormenta, con 247 vidas en sus manos. Cada decisión se convierte en la diferencia entre la tragedia y el milagro. Después de lo que parecía una eternidad, pero habían sido solo 40 minutos. Ricardo comenzó a sentir que el avión estaba respondiendo de manera diferente. La resistencia del aire había cambiado y el sonido de los motores tenía un tono ligeramente distinto. «Miguel, creo que estamos saliendo de la tormenta», anunció Ricardo. Como si hubiera escuchado sus palabras,
La lluvia comenzó a disminuir gradualmente, y las nubes se volvieron menos densas. «Capitán, puedo ver más luces», exclamó Miguel, señalando hacia adelante. Efectivamente, a través de la disminuida cortina de lluvia, podían ver un patrón de luces que se extendía como una alfombra brillante. «Ese Recife», confirmó Ricardo. «Ahora viene la parte difícil». «¿La parte difícil? ¿No era esto la parte difícil?» Ricardo sonrió grimly. «Miguel, volar sin instrumentos es una cosa, aterrizar sin instrumentos es otra completamente diferente. ¿Qué necesitamos hacer? Necesitamos encontrar el aeropuerto sin radar, sin comunicaciones, sin instrumentos de aterrizaje». Ricardo comenzó a descender gradualmente, guiándose únicamente por las luces de la ciudad y su conocimiento del área. «¿Ve ese patrón de luces más brillantes a las 10 en punto?», preguntó Ricardo. Miguel miró en esa dirección. «Sí, parece diferente al resto. Ese es el aeropuerto. Puedo distinguir las luces de la pista». «¿Cómo puede estar seguro?» 25 años de experiencia, Miguel. He aterrizado en Recife cientos de veces». Ricardo comenzó a maniobrar el avión hacia lo que esperaba fuera la pista de aterrizaje. Sin instrumentos de altitud, tenía que estimar su altura basándose únicamente en el tamaño aparente de las luces del suelo. «Miguel, necesito que vayas a la cabina y prepares a los pasajeros para un aterrizaje de emergencia. ¿Qué les digo? Diles que mantengan sus cinturones abrochados, que pongan sus cabezas hacia abajo y que confíen en nosotros». Miguel se dirigió rápidamente a la cabina de pasajeros. «Señores pasajeros», habla el copiloto Torres. «En unos minutos vamos a aterrizar. Necesito que mantengan sus cinturones bien abrochados, pongan sus cabezas hacia abajo y permanezcan calmados». «Estamos a salvo», gritó alguien. «Están en las mejores manos posibles», respondió Miguel con convicción absoluta. De vuelta en la cabina, Ricardo estaba completamente concentrado en la aproximación. Sin instrumentos, tenía que juzgar la velocidad, la altitud y el ángulo de descenso, basándose únicamente en la sensación y la experiencia. «Vamos, viejo amigo», murmuró al avión. «Hemos llegado hasta aquí juntos. No me falles ahora». Las luces de la pista se hacían más grandes y más claras. Ricardo podía ver que estaba alineado correctamente, pero sin instrumentos de velocidad. Tenía que confiar en el sonido de los motores para saber si estaba descendiendo demasiado rápido. «Miguel, regresa aquí. Necesito tus ojos». Miguel corrió de vuelta a la cabina, que ve adelante la pista. «Estamos alineados. ¿Qué tan rápido cree que vamos?» Miguel miró las luces que se acercaban en rápido. «Muy rápido, confía en mí», dijo Ricardo, ajustando los controles con la precisión de un cirujano. En los momentos más críticos de la aviación, cuando la muerte y la vida se deciden en segundos, solo quedan la habilidad pura, la experiencia acumulada y una fe inquebrantable en que el destino favorece a los valientes. Ricardo podía sentir que el avión estaba descendiendo demasiado rápido, sin instrumentos de velocidad. Tenía que confiar completamente en sus sentidos y en 25 años de experiencia para juzgar la aproximación. «Miguel, ¿qué tan cerca estamos del suelo?», preguntó Ricardo. Con las manos firmes en los controles, Miguel miró por la ventana lateral. «Las luces están muy cerca. Creo que estamos a unos 200 pies. Demasiado rápido», murmuró Ricardo. «Vamos a tener que hacer esto a la antigua». Ricardo tiró suavemente la palanca de control, tratando de reducir la velocidad de descenso sin perder sustentación. Era un equilibrio delicado que requería una precisión absoluta. «Capitán, ¿qué está haciendo?», preguntó Miguel, notando los ajustes sutiles. «Estoy negociando con la gravedad», respondió Ricardo con una sonrisa tensa. «Le estoy pidiendo que sea gentil con nosotros». En la cabina de pasajeros, 247 personas contenían la respiración. Algunos rezaban en silencio, otros se aferraban a las manos de extraños, todos unidos en un momento de vulnerabilidad compartida. 50 pies, anunció Miguel, estimando la altura basándose en las luces del suelo. Ricardo podía sentir el suelo acercándose. El avión estaba descendiendo más rápido de lo ideal, pero estaba bajo control. 30 pies. «Aquí vamos», murmuró Ricardo, preparándose para el impacto. 20 pies. Ricardo tiró ligeramente de la palanca, tratando de suavizar el aterrizaje tanto como fuera posible. 10 pies. El tren de aterrizaje del Boeing 777 tocó la pista con un impacto que sacudió todo el avión. No fue el aterrizaje más suave, pero fue seguro. El avión rebotó una vez, luego se asentó firmemente en la pista. «Estamos en tierra», gritó Miguel, con alivio evidente en su voz. Pero Ricardo no celebró todavía. Sin frenos automáticos,
Tenía que detener manualmente un Boeing 777 que viajaba a alta velocidad en una pista mojada. Aún no hemos terminado, dijo Ricardo, aplicando los frenos gradualmente para evitar que las ruedas se bloquearan en la pista mojada. El avión se deslizó por la pista, reduciendo velocidad lentamente. Ricardo podía sentir la resistencia de los frenos, podía escuchar el sonido de las ruedas en el asfalto mojado. Vamos, murmuró. Para finalmente, después de lo que pareció una eternidad, el Boeing 777 se detuvo completamente. Por un momento hubo silencio total en la cabina. Luego Miguel comenzó a temblar. «Capitán», dijo con voz quebrada. ¿Cómo lo hizo? Ricardo se recostó en su asiento, agotado, pero sonriendo. «Miguel, ¿quieres saber un secreto? ¿Qué? Durante los últimos 40 minutos no estaba pilotando solo este avión. ¿Qué quiere decir? Tenía la ayuda de todos los pilotos que me enseñaron, de todos los vuelos que he hecho, de todas las lecciones que he aprendido. No estaba solo, Miguel». Lo miró con admiración y respeto profundo. Pero sobre todo, continuó Ricardo, tenía algo que ninguna tormenta puede quitarme. Que la promesa que hice el día que me convertí en piloto, que nunca me rendiría mientras tuviera vidas bajo mi responsabilidad. En ese momento escucharon aplausos provenientes de la cabina de pasajeros. Los 247 pasajeros estaban celebrando, llorando de alivio, abrazándose unos a otros. «Capitán», dijo Miguel, «usted acaba de realizar un milagro». Ricardo sonrió. «Cansado pero satisfecho, no, Miguel. Solo hice mi trabajo». Cuando realizas lo imposible, no es porque seas sobrehumano, es porque te niegas a aceptar que algo es imposible cuando vidas dependen de ti. Minutos después del aterrizaje, las luces de emergencia del aeropuerto comenzaron a acercarse al avión. Bomberos, paramédicos y personal de tierra corrían hacia el Boeing 777, que había aterrizado milagrosamente sin instrumento. «Vuelo 428, aquí torre de control de Recife», crujió una voz por el radio de emergencia que había vuelto a funcionar después del aterrizaje. «¿Están todos bien?» Miguel tomó el radio. «Torre de control, aquí copiloto Torres del vuelo 428 en aterrizaje exitoso. Todos los pasajeros y tripulación están a salvo. ¿Pueden confirmar que perdieron todos los instrumentos durante la aproximación?» Miguel miró a Ricardo, quien asintió. «Afirmativo, Torre. Perdimos todos los sistemas eléctricos durante la tormenta. El capitán Mendoza realizó un aterrizaje completamente manual. Hubo una pausa en la radio. Luego, aterrizaje completamente manual, sin instrumentos de ningún tipo». «Afirmativo». «Ah, Dios mío, eso es imposible». Ricardo tomó el radio. «Togi Control. Aquí, capitán Mendoza. Nada es imposible cuando tienes 247 razones para no rendirte». Mientras los pasajeros comenzaban a evacuar el avión, muchos se detenían en la cabina para agradecer personalmente a Ricardo y Miguel. «Capitán», dijo una mujer mayoere con lágrimas en los ojos, «usted salvó mi vida». «Voy a ver a mi nieto nacer mañana, señora», respondió Ricardo con humildad. Fue un honor llevarla a casa. Un hombre de negocios se acercó. «Capitán, he volado millones de millas en mi vida, pero nunca había experimentado algo así. Usted es un héroe». «No soy un héroe», respondió Ricardo. «Solo soy un piloto que hizo su trabajo». Cuando el último pasajero había salido del avión, Miguel se volteó hacia Ricardo. «Capitán, ¿puedo preguntarle algo personal?» Por supuesto, ¿en algún momento pensó que no lo lograríamos? Ricardo pensó cuidadosamente antes de responder. «Miguel, hubo un momento cuando estábamos en el corazón de la tormenta, cuando todo parecía perdido, pero entonces recordé algo que mi instructor de vuelo me dijo hace 25 años. ¿Qué le dijo? Me dijo que el cielo no es nuestro enemigo, es nuestro hogar. Y cuando estás en casa, nunca estás realmente perdido». A Miguel asintió, absorbiendo la sabiduría de las palabras. «¿Sabe qué es lo más increíble de todo esto?», continuó Ricardo. «¿Qué?». «Que durante esos 40 minutos me sentí más vivo de lo que me he sentido en años. Era solo yo, el avión y el cielo en puro». No se sintió abrumado por la responsabilidad. Al contrario, la responsabilidad me dio fuerza. Cada una de esas 247 personas me dio una razón para ser mejor de lo que pensé que podía ser en ese momento. El director del aeropuerto subió al avión, acompañado por varios oficiales. «Capitán Mendoza», dijo el director, «lo que acaba de hacer será estudiado en escuelas de aviación durante décadas». «¿Cómo se siente?» Ricardo miró por la ventana hacia las luces del aeropuerto, luego hacia Miguel.
y finalmente hacia el director. Me siento agradecido, dijo simplemente. ¿Agradecido? Agradecido de que el cielo me haya confiado esta responsabilidad, agradecido de que mi entrenamiento fuera suficiente y agradecido de que 247 familias tendrán a sus seres queridos en casa esta noche. El director lo miró con admiración profunda. Capitán, usted es una leyenda, Ricardo sonrió. No, sí, solo soy un piloto que recuerda por qué empezó a volar los verdaderos maestros. No solo enseñan técnicas, transmiten sabiduría, coraje y la comprensión de que la excelencia nace cuando el propósito es más grande que el miedo. 3 días después del aterrizaje milagroso, Ricardo se encontraba en la Academia de Aviación, donde había comenzado su carrera 25 años atrás. Había sido invitado a dar una conferencia sobre vuelo sin instrumentos en condiciones extremas, pero él sabía que la verdadera lección era mucho más profunda. El auditorio estaba lleno de pilotos jóvenes, instructores veteranos y estudiantes de aviación. Miguel estaba en la primera fila, aún procesando todo lo que había presenciado. Buenos días, comenzó Ricardo. Muchos de ustedes están aquí porque quieren saber cómo aterricé un Boeing 777 sin instrumentos en medio de una tormenta. Murmullos de asentimiento llenaron el auditorio. Pero antes de hablar de técnicas, quiero hablarles de algo más importante, el por qué Ricardo caminó por el escenario, estableciendo contacto visual con varios estudiantes. ¿Cuántos de ustedes sueñan con ser pilotos comerciales?, preguntó. Casi todas manos se levantaron. ¿Y cuántos de ustedes piensan que ser piloto es sobrevolar aviones? Las mismas manos se levantaron, pero con menos certeza. Están equivocados, dijo Ricardo, con una sonrisa. Ser piloto no es sobre volar aviones, es sobre cuidar vidas. A un estudiante joven levantó la mano. Capitán Mendoza, ¿cómo mantuvo la calma cuando todo parecía perdido? Excelente pregunta. La respuesta es simple. No podía permitirme el lujo del pánico. ¿Qué quiere decir? Cuando tienes 247 personas confiando en ti, el pánico se convierte en un lujo que no puedes permitirte. El miedo es natural, pero el pánico es una elección. Una instructora veterana preguntó, ¿qué papel jugó su experiencia en el éxito del aterrizaje? La experiencia fue crucial, pero no de la manera que podrían pensar. No fue solo sobre las horas de vuelo o los procedimientos memorizados. Entonces, ¿qué fue? Fue sobre todas las veces que había enfrentado desafíos menores y había aprendido a confiar en mis instintos. Cada vuelo difícil, cada decisión complicada, cada momento de incertidumbre me había preparado para ese momento. Miguel levantó la mano. Capitán, ¿qué consejo le daría a un copiloto joven que algún día podría enfrentar una situación similar? Ricardo miró a su copiloto con afecto paternal. Miguel, lo más importante que puedo decirte es esto. Nunca dejes de aprender, no solo sobre procedimientos y técnicas, sino sobre ti mismo. Conoce tus límites, pero nunca los aceptes como finales. ¿Qué más? Desarrolla una relación con cada avión que vueles, escúchalo, siéntelo, entiéndelo. Un avión no es solo una máquina, es tu compañero en el cielo. Un estudiante desde atrás gritó. ¿Alguna vez dudó de que lo lograría? Ricardo pausó, recordando esos momentos críticos en la tormenta. Por supuesto que dudé, pero la duda no es tu enemiga si no le permites que te paralice. La duda te mantiene humilde, te mantiene enfocado. ¿Cómo convirtió la duda en determinación? Recordando mi propósito, no estaba volando para demostrar nada. Estaba volando para llevar a 247 personas a casa con sus familias. La conferencia continuó durante 2 horas, pero la lección más importante se resumía en una frase que Ricardo escribió en la pizarra. El cielo confía en quienes no se rinden. ¿Qué significa eso exactamente?, preguntó un estudiante. Ricardo sonrió. Significa que cuando te enfrentas a lo imposible y aún así sigues luchando, el universo conspira para ayudarte. No porque seas especial, sino porque te niegas a aceptar la derrota cuando vidas dependen de ti. Las historias más poderosas no terminan cuando el avión aterriza. Viven para siempre en los corazones de quienes las escuchan, inspirando a futuras generaciones a nunca rendirse cuando todo parece perdido. 6 meses después del vuelo milagroso, Ricardo recibió una carta que cambiaría su perspectiva sobre el impacto de aquella noche tormentosa. La carta venía de una niña de 10 años llamada Sofía, cuya madre había estado en el vuelo 428, querido Capitán Mendoza. Escribía Sofía con letra cuidadosa. Mi mamá me contó lo que usted hizo. Ella dice que usted es un héroe, pero yo creo que usted es algo más importante
Es alguien que nunca se rinde. Quiero ser piloto como usted cuando crezca. Para poder cuidar a las personas en el cielo, Ricardo leyó la carta en su oficina, con lágrimas en los ojos. Se dio cuenta de que el verdadero impacto de aquella noche no había sido solo salvar 247 vidas, sino inspirar a una nueva generación a creer en lo imposible. Esa tarde, Ricardo llamó a Miguel. Miguel, ¿tienes tiempo para un café? Por supuesto, capitán. ¿Está todo bien? Más que bien. Quiero hablar contigo sobre el futuro. Se encontraron en el mismo café donde habían celebrado cuando Miguel había sido asignado como su copiloto 3 años atrás. Miguel, dijo Ricardo, he estado pensando mucho sobre aquella noche. Yo también. Cada día, ¿qué has aprendido de la experiencia? Miguel pensó cuidadosamente. He aprendido que la tecnología es maravillosa, pero no puede reemplazar el juicio humano. He aprendido que la experiencia es invaluable, pero que el coraje es igualmente importante. ¿Qué más? He aprendido que ser piloto es un privilegio sagrado, que cada vez que subimos a una cabina estamos asumiendo la responsabilidad más importante del mundo, cuidar vidas humanas. Ricardo sonrió con orgullo. Miguel, ¿estás listo? ¿Listo para qué? ¿Para ser capitana? Miguel casi se atragantó con su café. ¿Qué? Capitán, solo tengo 3 años de experiencia y yo tengo 25. Pero esa noche, cuando todo parecía perdido, tú no entraste en pánico. Te mantuviste calmado, seguiste instrucciones y fuiste mis ojos cuando los necesité. Pero, Miguel, la experiencia se gana con el tiempo, pero el carácter, el coraje, la determinación, esas cosas las tienes o no las tienes. Y tú las tienes. ¿Estás seguro? Completamente seguro. Pero hay una condición. ¿Cuál? Quiero que recuerdes siempre lo que aprendiste esa noche, que se lo enseñes a tu copiloto, que mantengas viva la lección. ¿Cuál es la lección? Ricardo miró por la ventana del café hacia el aeropuerto, donde aviones despegaban y aterraban constantemente. Que el cielo no es solo un lugar por donde volamos, es un lugar donde demostramos de qué estamos hechos, donde descubrimos que somos capaces de más de lo que creíamos posible. Y si algún día me enfrento a una situación como esa, entonces recordarás que no estás solo, que llevas contigo la sabiduría de todos los pilotos que te han enseñado, el coraje de todos los que han volado antes que tú y la determinación de todos los que se niegan a rendirse. Miguel asintió, sintiendo el peso y el honor de la responsabilidad. Capitán, ¿puedo preguntarle algo? Por supuesto. ¿Alguna vez se arrepiente de haber elegido ser piloto? Ricardo sonrió, recordando aquella noche tormentosa, la sensación de tener 247 vidas en sus manos y la satisfacción indescriptible de haberlas llevado a casa sanas y salvas. Miguel, esa noche en la tormenta, cuando todo parecía imposible, me di cuenta de algo. ¿Qué? Que había nacido para ese momento, que todos mis años de entrenamiento, todas mis experiencias, todos mis errores y éxitos, me habían preparado para esos 40 minutos en los que pude marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Y eso, ¿cómo se siente? Se siente como propósito puro, como si el universo hubiera conspirado para ponerme exactamente donde necesitaba estar. Cuando necesitaba estar ahí, Ricardo se levantó y puso su mano en el hombro de Miguel. Algún día tú tendrás tu momento. Y cuando llegue, recordarás esta conversación, recordarás que el cielo confía en quienes no se rinden. Y descubrirás que eres capaz de milagros, mientras caminaban hacia el aeropuerto, donde nuevos vuelos esperaban, nuevas responsabilidades los llamaban y nuevas oportunidades de hacer la diferencia se presentaban. Ricardo supo que el legado de aquella noche tormentosa viviría para siempre. No en los manuales de aviación que estudiarían su aterrizaje, no en los premios que había recibido, sino en el corazón de cada piloto, que recordaría que cuando todo parece perdido, cuando la tecnología falla y solo queda la determinación humana, el cielo recompensa a quienes se niegan a rendirse. Fin. Esta historia nos recuerda que la verdadera grandeza no se mide en momentos de comodidad, sino en momentos de crisis. Que la experiencia sin propósito es solo conocimiento, pero la experiencia con propósito se convierte en sabiduría. Y que a veces, cuando todo falla, lo único que queda es la determinación inquebrantable de cumplir una promesa, llevar a cada alma bajo tu cuidado a casa, sin importar el costo